que los múltiplos de siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a todos y todas. Y vieron que en este mundo, en esta época, parece que ser rápido, ser eficiente en todo, seguir un modelo de belleza es muy importante, y cualquiera que se desvíe de eso, a veces se lo mira de reojo, con cierta indiferencia, si alguien tiene alguna dificultad. Bueno, de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Gracias, León Gieco, por Mundo Alas. La posibilidad de realmente hacer una gira por diferentes ciudades de la Argentina. ¿A ustedes les parece que es posible? ¡1, 2, 3, ¡va! Mundo Alas, Gira Nacional 2007 y 2008. Ustedes saben que vamos a tener que parar en hoteles, ¿no? 4, 5, 6. Mínimo. ¿Vamos? Vamos. Es todo nuevo para nosotros, porque nosotros estamos experimentando a ver qué va a pasar con el público. Nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma del campo. Terminemos la gira en el Luna Park. Yo sentí la energía del público que me hizo así. El público acá es muy cálido. No es un buen negocio sacar un disco de una película. Ya sabemos. Y sacar un disco de un documental. Diría que serían la compañía pionera en hacer algo de este calibre. La gira esta que vamos a hacer ahora va a ser muy emocionante. Vamos a dar señales de que estamos vivos y que vamos por más. Mi mujer, por ejemplo, me dice, bueno, llegaste a una edad en donde ya lograste un montón de cosas y de pronto llegó Mundo Alas, viste que es un mundo totalmente espiritual. Por la gira, porque todo suena bien. Muchas gracias. Apenas unos segundos de Mundo Alas, ese maravilloso proyecto que tuvo León Gieco y que reunió artistas con capacidades diferentes de todo el país. Le doy la bienvenida a nuestros invitados, Pilar Covenia, Sebastián Urquiza. Gracias a ambos por estar aquí. Y vieron que, lo saben seguramente mucho más que yo, se ha ido nombrando de maneras muy diferentes a las personas con algún tipo de dificultad. Bueno, algunos de esos términos fueron normal a normal, otros fueron discapacitados, personas con necesidades especiales. ¿Cómo te ubicás en esos términos, Pilar? Qué buena manera de empezar a hablar sobre este tema, sobre las formas de denominación de las personas con discapacidad, que desde el marco en el que vengo trabajando, que involucra también una perspectiva de derechos humanos, pensamos las formas de denominar ese colectivo desde cómo ese colectivo quiere ser autodenominado. Y justamente las formas que vienen eligiendo, que están vivas, como cualquier proceso de identidad, identificación y autodenominación, un poco se ha ido moviendo, pero esta idea de personas con discapacidad es una forma de denominar que ha elegido ese colectivo y que ha quedado sentada en el primer Tratado de Derechos Humanos del siglo XXI de Naciones Unidas, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si bien tiene algunos, posiblemente esa denominación cambie y hay algunas otras formas posibles, es una forma que está vinculada a una identidad cultural y también a un marco jurídico. Así que bueno, yo usaría esa. Bien, ¿y qué hay para vos, Sebastián, detrás de esos modos de nombrar? ¿Crees que hubo alguna evolución? Sí, sin duda, ese dinamismo que marca Pilar tiene que ver, en principio, con nombrar y visibilizar.
Ahí estamos de acuerdo, que lo que no nombramos no existe. Así es. ¿Sí? Entonces, nosotros desde la gestión apostamos a un reconocimiento político de las diferencias y por lo tanto hay que nombrarlas para dar respuestas educativas, en este caso, desde donde vengo a hablar. Y podríamos decir también sin prejuicios, ¿no? Porque muchas veces ciertos posicionamientos intentan invisibilizar, no nombrando, ¿no? Tal vez diciendo, bueno, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de discapacidad? ¿No? Porque es una forma de discriminar. Y no, trayendo lo que bien decía Pilar, las mismas personas con discapacidad así quieren ser nombradas y desde la política también hay que acompañar eso, porque así uno puede dar respuestas, pero dando visibilidad y trayendo a ese colectivo, ¿sí? Y dándole respuesta desde el sistema educativo, ¿no? Así claro, que sí, claro, no nombrando o no dando un lugar, ahí es donde aparece el prejuicio, la discriminación, la exclusión, ¿no es cierto? Bueno, exclusión nos remite a inclusión y vamos a escuchar qué dicen diversos jóvenes y personas también mayores sobre esto. La inclusión la entiendo como un proceso que debemos generar para brindar igualdad de oportunidades para todos. Cuando se unen. La inclusión es la posibilidad de que la gente con una discapacidad pueda actuar en su mundo usando al máximo sus potenciales. Aceptando que todos somos distintos. La inclusión es incluir amigos y a personas que tengan discapacidad. Es la posibilidad de tejer un puente para vincular a las personas más allá de sus diferencias. La inclusión la entiendo como una posición en la vida que hay que trabajar todos los días. Que somos todos distintos, todos juntos. Estas voces que escuchamos están en el código QR del libro Prácticas Artísticas Inclusivas que después vamos a mostrar, porque ahora los libros están trayendo esta posibilidad de cliquear ahí y tener, por ejemplo, un video. A ver, Sebastián, a veces la inclusión es un como sí y otras veces es realmente efectiva. Sí, es cierto y en parte lo que decís, Mirta, porque creemos primero que la inclusión comenzó antes de nombrarla, ¿no? El sistema educativo en este caso incluye desde su origen, por supuesto con algunos olvidos y algunas exclusiones, pero como un fuerte mandato de inclusión desde su origen en el sistema educativo. Entonces, cuando fue avanzando los tiempos y las épocas, la inclusión fue tomando más forma y fue dando más lugar a esos sujetos que en algunos momentos no estaban pensados como educables, ¿sí? Y esto es cierto y hay que pensarlo así. Muchas personas no estaban en el sistema educativo porque no se las imaginaba dentro de él. Ese fue un proceso que se viene dando fuertemente y con muchas definiciones, pero sí creemos que hablar de inclusión supone, en nuestro caso, en las escuelas, hablar de enseñanza y de aprendizajes, no de estar nada más en un espacio educativo. Eso para nosotros es el norte, es pensar que bueno, que es estar en la escuela y es estar aprendiendo y es estar enseñando. Entonces ahí corremos el riesgo de pensar que con estar dentro de un espacio educativo solo alcanza para estar incluido y podríamos asistir a procesos de exclusión al interior de esa llamada inclusión. Y cuando se habla de inclusión e integración, ¿es lo mismo? No, y esta pregunta es muy importante, porque cuando hablamos de procesos de integración, de lo que hablamos es de procesos donde se trata de que el estudiantado, que en general es el estudiantado que viene siendo excluido por la escuela, se adecúe a la escuela como condición para poder asistir. Y como decía Sebastián, incluso solo se piensa en términos de la presencia en la escuela del estudiante. En cambio, la inclusión implica, hay
documento de las Naciones Unidas, el estudio temático sobre el derecho a la educación inclusiva, que tiene una frase que a mí me encanta y que dice: no son los sistemas educativos los que tienen derecho a determinados tipos de niños, sino que son los niños y las niñas los que tienen derecho a determinado tipo de sistema educativo. Y eso es de lo que hablamos cuando hablamos de inclusión, es decir, cómo transformamos las escuelas para que todos estén aprendiendo, participando juntos, juntas, en espacios de inclusión que implica que las diferencias no sean vistas como un problema o como deficiencias, sino como propio de la diversidad humana y como un valor que tenemos todos, digamos. Ahora, vos podés pensar en las escuelas llamadas comunes, no sé si está bien, donde hay cabida para niños con las dificultades o deficiencias diversas, y también el sistema tiene escuelas para discapacitados. Es un tema polémico, entiendo, y ¿desde dónde, Sebastián, se defienden estas escuelas para discapacitados? Sí, yo acuerdo con vos que es un tema polémico y que da para discutir mucho. Nosotros en la provincia tenemos una historia en relación a la educación especial. Nuestro ministro siempre dice que la educación especial ayuda a conmover la uniformidad del sistema educativo, ¿no? A esta idea de pensar que todos tienen que llegar a los mismos lugares en el mismo momento, sí, en los mismos tiempos. Entonces, la educación especial en la provincia hoy tiene más de 600 escuelas, que son escuelas que se despliegan en muchas escuelas. No es la idea de segregación o de lugar en donde están apartados, porque para nosotros estar en el sistema educativo ya es estar incluido. Hay trayectorias de estudiantes que requieren determinados algunos van contextos. A ambas escuelas. Claro, unos pueden ir a ambas, con un formato de contraturnos, ¿no? Pero, digamos, para nosotros la inclusión sucede cuando estás en el sistema educativo y cuando estás aprendiendo. Entonces, nuestras escuelas se despliegan en espacios que son propios y que los estudiantes, por determinadas características y por determinadas trayectorias, cursan en las escuelas de educación especial, que tienen en el nivel primario la misma certificación, y también esa misma escuela se despliega en muchas otras escuelas de los niveles educativos. O sea, nosotros tenemos maestras y maestros que trabajan en las escuelas especiales y también en las escuelas denominadas comunes, inicial, primaria y secundaria, acompañando a estudiantes con discapacidad. Mira, tenemos 90.000 estudiantes con discapacidad en toda la provincia de Buenos Aires. Más de la mitad de esos estudiantes están en las escuelas comunes, ¿no? En el inicial, primaria y secundaria. Entonces, la defensa, que no la pensamos como que tiene que ver con algún tipo de ataque, pero sí la pensamos desde la enseñanza. Mientras que los estudiantes estén en un espacio educativo y que estén aprendiendo todo lo que puedan aprender, para nosotros a veces hay condiciones que tienen que darse para que ese aprendizaje suceda, y nuestro sistema lo tiene previsto, sin dejar de reconocer, como bien decís, que es un tema complejo, que trae alguna polémica, que en el país tiene diferentes desarrollos también, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos ese desarrollo propio, sí. Breve sobre esto y nos vamos a escuchar a un colega. Sí, bueno, volviendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina, por lo cual es una ley muy jerárquica, digamos, a lo que la Argentina se comprometió, así como todos los otros países que la firmaron, es avanzar hacia un sistema educativo que sí está pensado como una escuela única para todos, pero esa escuela única, como está siendo desarrollada y un poco la forma en la que se la piensa, no implica desechar el espacio de educación especial, sino más bien que pueda incluirse todos los recursos y todo lo valioso de la educación especial en espacios comunes, porque se piensa que no solo se requiere ayuda para pensar la enseñanza vinculada a la mirada sobre el estudiantado, sino también de los docentes. Los docentes también necesitamos ayuda y apoyos para pensar las clases con estudiantes con y sin discapacidad, así que lo ideal sería la inclusión de un sistema común para todos. Bueno, hay que pensar
también qué es mejor para el niño, qué es mejor para el sistema educativo, para ambos en realidad, y cómo transitan las escuelas comunes la obligatoriedad de incluir niños con alguna discapacidad, si está realmente preparado el sistema. Y otro tema polémico que nos trae una niña es el de este Día Mundial del Síndrome de Down. A ver qué opina. La palabra no es incluir, integrar, es convivir. Caminar para mí una carrera y no cruzar porque hay una persona con síndrome de Down. Los cámaras, acción. Mira a mí. Porque para mí es como un día más, no es tan importante. El síndrome de Down es algo genético, no tiene mucha explicación. Para mí el 21 no tiene que existir este día. Día de felicidad porque tenemos no, para mí es un día más, no un día de la semana, es un martes, listo. A ver, no hay que festejar, no hay que llamar para felicitarnos, no hay que colaborar con nada. A ver, no hay que hacer una marcha y una campaña para saber lo que tenemos. A mí me gusta que me reconozcan en la calle como Dominique. No, hay una que no me dan. Me parece una dama, me parece el cantor. Y como dice el video que grabó Gastón, a Gastón no le gusta decir, mira, a mí no me gustaría decir a Domi que tiene Down, porque ya lo sabe que tiene Down. Para mí, mi opinión es concisa y corta. Este día para mí no tiene que existir. Este día es algo frívolo, es frío, es que no tiene sentido. Es como un día más. Para mí, el síndrome de Down es algo genético. Yo me siento como soy yo, como el Gastón, como el Frank, como cualquier persona. El síndrome de Down está, lo tengo, se ve, se siente. No es importante tener un día para decir, mira, este es el síndrome de Down. No, es un día más. La gente nos tiene que reconocer como somos y como nosotros queremos la sociedad, que la sociedad nos apoye con lo que hacemos. Bueno, ¿qué reflexión de esta niña? ¿Pueden coincidir o no, Sebastián? Sí, a ver, más allá de coincidir o no, es la voz de quienes son muchas veces hablados, escritos por otros, pensados por otros, ¿no? Entonces, ya de por sí que sea la voz propia nos merece el respeto, y también uno puede pensar en construir políticas a partir de esas voces, ¿no? De las voces de las familias, de múltiples familias, de múltiples sectores. Entonces, ya de por sí, más allá del acuerdo o del desacuerdo, es la voz propia, y ahí, desde ese lugar ya es sumamente respetable, ¿no? Enseguida nos metemos en la construcción de políticas, precisamente en las acciones concretas, pero antes querías referirte a este testimonio. Bueno, Dominique es una, entiendo que lo está diciendo a modo personal, pero también en un punto colectivo, porque ella es una gran activista que tenemos la suerte de tener en Argentina, y mientras ella dice es un día más, y explica muy claramente por qué ella también trabaja en organizaciones de la sociedad civil por vencer las barreras a la discriminación de las personas con síndrome de Down y a todas las personas con discapacidad. Así que, sin duda, me parece, como Sebastián, me parece importantísimo empezar por escuchar las voces de las propias personas con discapacidad y además sus referentes, como lo es Dominique, y ver que ella dice, quiero ser vista como Dominique, y ojalá no necesitar ese día, no lo quiero, pero no deja de reconocer que hay barreras. Lo que no quiere es, es ese tipo de diferencia, de ser vista como una persona con síndrome de Down antes de que como una persona. Claro, que no es su apellido, no Down, es apellido.
Para empezar a conocer algo de lo que se está haciendo desde la gestión en la provincia de Buenos Aires, nos vamos al tema de la lectura puntualmente. Y contanos un poquito, Sebastián. Mira, Mirta, nosotros creemos que en el campo de la discapacidad y en las políticas educativas hay que desandar algunos caminos y darle discusión a algunas matrices que portan las personas con discapacidad y que tienen que ver... estamos viendo. Claro, que tienen que ver con esta idea de que no... una mirada, como se llama o se conoce como capacitista, que es decir, bueno, hay personas que no van a estar preparadas, que no van a poder determinadas capacidades, que no van a poder desplegar determinados saberes. Uno de ellos es la lectura y la escritura. Nosotros recién en este tiempo estamos empezando a dar lugar a los puestos de bibliotecarios y bibliotecarias dentro de las escuelas especiales, sabes que no existían hasta ahora, y tiene que ver con esas matrices que para nosotros hay que discutir. Las personas con discapacidad tienen saberes y por otro lado leer se lee de muchas formas, ¿no? Entonces, tenemos como una de las políticas de la Dirección de Educación Especial, bibliotecas de literatura infantil y juvenil, no necesariamente adaptadas en términos de que sea otra lectura, otro material de lectura. Sí, por supuesto que hay libros en braille, como corresponde, para personas con discapacidad visual, pero no con una idea de que hay una otra literatura especial, adaptada o simplificada, sino que es la literatura infantil, juvenil, libros álbum, que será una biblioteca de aproximadamente 40 libros para cada escuela de educación especial, para dar discusión a esa idea de que los estudiantes con discapacidad, que tal vez no se alfabetizan en los tiempos, porque volvemos a esa idea de homogeneizar, ¿no? Que todos deben aprender en el mismo tiempo y de la misma manera. Cada uno tomará aquello que le impacta desde una imagen, desde una palabra. Sí, y apostando a la alfabetización convencional, porque por otro lado también hay que desplegar desde lo educativo herramientas y estrategias para hacer que los estudiantes, tengan discapacidad o no, lean y escriban. Es una política y es una preocupación del sistema educativo para todos los estudiantes y todas las estudiantes. Bueno, nos vamos al próximo bloque y uno de los temas entonces será el de los alumnos discapacitados y sus familias. Es mucho más. Y sí, el trabajo con las familias que tienen un hijo, una hija con alguna discapacidad es muy importante y la ayuda desde el sistema educativo es importante. ¿La llevan a cabo? ¿La hacen cómo? Sí, en principio desdramatizando, ¿no? También, como bien decía Pilar en relación a qué pasa con la aparición de una persona con discapacidad en un grupo familiar, ¿no? Primero lo que aparece es un hijo y no alguien a quien hay que duelar de alguna manera, sino que hay que celebrar. Entonces las familias cargan porque el modelo médico muchas veces impone una idea de una mala noticia, una idea de algo que no tenía que pasar y pasa, ¿no? Entonces primero es acompañar a las familias en encontrar y reconocer que que no hay una persona con discapacidad primero, sino que hay un hijo, ¿no? Y un hijo que tiene que ser parte de un sistema educativo, tiene que ser parte de una comunidad. Entonces, nosotros dentro del sistema educativo tenemos los llamados CEAT, que son los centros de atención temprana, y les queríamos mostrar una experiencia de una salida que hemos hecho con todas esas familias de una región, al Tigre, ¿no? Por ejemplo. Después la vemos, sí. Perfecto. Sí. Entonces, ¿tú qué opinas del trabajo con las familias? ¿Lo ves necesario, el acompañamiento? Sin duda, las familias son quienes más conocen a sus hijos y sus hijas también. Y además, en realidad hoy estamos hablando de educación inclusiva gracias al movimiento de familias y personas con discapacidad. Así que en esas familias las escuelas pueden encontrar grandes aliados para la escolarización de sus hijos, y a veces cuando incluso las escuelas tienen dudas sobre cómo vincularse con esos estudiantes, no hay que perder de vista que las familias los conocen y que tienen ganas de trabajar con las escuelas muchas veces.
Bueno, vamos a escuchar a la licenciada Liliana Grus, que, entre otras cosas, además de fonoaudióloga y psicomotricista, es coordinadora de las salas maternales del Jardín Piluso de la televisión pública. Cuando llega un niño con algún trastorno en su desarrollo, con una discapacidad al seno de una familia, muchas veces la llegada de este chiquito obtura la posibilidad de conectarse con él, de ejercer la función de crianza placentera, de descubrir a este chiquito, de contenerlo y de sostenerlo. Fomentamos el crear lazos con este hijo y no con su diagnóstico. Promovemos que estos padres, la pareja parental, pueda descubrir en este niño, más allá del diagnóstico, pueda descubrir qué hace, qué sabe y qué tiene. Trabajamos desde lo que tiene y no desde la falta. Fomentamos que puedan descubrir el desarrollo de este nene, todo lo que sabe, todo lo que piensa, lo que crea y lo que imagina. Poder conectarse desde el placer, sentirse deslumbrados por este hijo y conectarse con él más allá de la patología. Nosotros trabajamos con la familia desde el momento en que llega al consultorio. No hacemos manipulaciones del niño por fuera del vínculo de ese niño con los padres. Ayudamos a estos padres a construir los lazos y los vínculos con este chiquito con dificultades. Y en el consultorio se trabaja con ellos, a través de ellos, con ellos, para poder ayudar a evolucionar a este niño en su desarrollo. Trabajamos no solo con la familia, con los padres, sino también trabajamos con los hermanos. Los hermanos son una parte importante, importantísima de la familia y generalmente en las relaciones terapéuticas quedan excluidos. Nosotros proponemos una función de contención y sostén a los hermanos y que sean parte del proceso terapéutico. Bueno, les cabe el trabajo con la familia, a los docentes de escuelas comunes, de escuelas especiales, a los profesionales. Pilar. Sin duda. De hecho, yo soy hermana de una persona con discapacidad y es el vínculo con mi hermano el que me permitió preocuparme por estos temas y coincido en la mirada sobre las familias incluidas, los y las hermanas, porque quienes somos hermanos de una persona con discapacidad crecemos en un mundo donde eso es lo que conocemos y creo que nos cuesta menos de alguna forma mirar a nuestros hermanos como hermanos y compartir todo lo que el mundo infantil nos puede poner a disposición y nos cuesta mucho ver la mirada externa de las personas con discapacidad que se distancia mucho del vínculo que uno tiene con su hermano por ser tu hermano. Entonces yo creo que a veces los hermanos y las hermanas de personas con discapacidad con la que me he venido encontrando, ahora hay una red en la Argentina incluso de más hermanas. Qué bueno. Sí, creo que somos personas que en un punto tenemos un valor escondido que es lo único que conocemos en la vida, crecer con nuestros hermanos, como parte de nuestra familia. Y eso creo que es lo que le deseo a todos los estudiantes y todas las estudiantes de nuestras escuelas en la actualidad, que puedan educarse en entornos donde personas con y sin discapacidad sean parte de la diversidad humana natural, y eso creo que es un punto de partida inmenso para colaborar hacia una mayor inclusión. Bueno, y que a nadie se le cierren las puertas, que se haga un lugar, que haya una propuesta, en este caso artística, para todos. De esto se trata lo que nos dice Juan Ignacio Acosta.
para poder nutrirse y, como digo yo, poder robar esas ideas que nos puedan nutrir en un espacio áurico, terapéutico o en un espacio creativo. También en el libro hay algo muy interesante, hay unos QRs en donde quien lo lea puede acceder a material audiovisual totalmente de Full HD, en donde pueden ver puestas de teatro, puestas de canto, experiencias, festivales, obras completas. Bueno, en ese sentido el libro es totalmente novedoso, a full color, así que bueno, muy contento de compartir esta experiencia, de estar acá. La verdad que considero que el libro sirve para pensar realmente un mundo más inclusivo, pero desde un lugar en donde nos podemos pensarme y pensarte, ¿no? Y en esa inclusión poder ampliar un poco la mirada y que no quede solamente en lugares de técnicos o de mucho tecnicismo, sino el libro lo que intenta aportar es un lugar un poco más humano e inclusivo y universal. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, de verdad, el libro impacta con sus códigos QR porque realmente lo enriquece aportando los audiovisuales, escenas de obras de las más diversas que los alumnos pudieron poner en práctica con vestuario, con iluminación, con absolutamente todo. Y redondeando entonces el tema de las familias, vamos a ver, mientras nos contás, esta salida al Tigre, por qué se hizo, cuál es el objetivo de propuestas de este tipo desde la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros pensamos justamente que los grupos familiares tienen que ser parte de la comunidad educativa y que también que la escuela puede sumar una mirada, justo ahí Juan también hablaba de la mirada, puede sumar otra mirada, ¿sí?, sobre el desarrollo de sus hijos. Y en ese sentido, pensar a las familias como acompañantes de sus hijos en situaciones que tal vez no se las imaginan como una salida educativa entre estudiantes, niños muy pequeños de nuestro llamado SEAT. Nosotros les propusimos ir a todas juntas a un espacio... ¿Eran escuelas de dónde? Eran escuelas de las regiones de alrededor del Tigre, que nosotros organizábamos con micros y demás para que ellos puedan estar ahí y hagamos un día de esparcimiento y de juegos y de propuestas. Y eso abrió mucho la mirada tanto a las familias como a las mismas escuelas que no llegaban a imaginarse que podían salir con niños tan pequeños, por un montón de cuestiones. También las familias no lo pueden imaginar, por una cuestión económica, pero también una cuestión simbólica de imaginarse niños con discapacidad en determinadas situaciones con otros, con otras. Claro. Entonces ese espacio fue muy nutritivo para todas y para todos. Qué importante, ¿no? Porque escuchándote, la sensación que tiene uno es que habría que decir, ¿y por qué no? Claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Cuando las salidas forman parte de todas las escuelas, de todos los niveles, y cuando la escuela se tiene que nutrir de todo lo que hay en el afuera de la Absolutamente. escuela, ¿no? Ya sea espacios verdes libres como museos, como cualquier tipo de salida. Bueno, decíamos entonces, me parece que el aporte de Liliana Gruz en este sentido es importante, que es ayudar en ese primer momento. Ahí todavía no hay escuela, ¿no es cierto? Cuando un niño recién nacido se incorpora a una familia, pero persiste a lo mejor en esa familia esta idea que vos mencionabas antes, de alguna manera, Sebastián, de tristeza, ¿no? Sí, pero tiene que ver, Mirta, con cómo vemos y cómo tratamos a las diferencias en la sociedad en general. Y la escuela no tiene que reproducir esa idea, ¿no? Ni el modelo de salud tampoco, ¿no? Digamos, las diferencias son parte del entramado social, no es que algunas diferencias son un problema y otras no lo son, sino que, bueno, nosotros realmente creemos que hay que celebrarlas y pensarlas como parte, como decía la joven también, ¿no? Bueno, ser parte de una sociedad y no pensarse como lo disfuncional a ella, ¿no? Claro, esas escenas que estamos viendo y que
las aporta el código QR del libro de Acosta, donde, bueno, hay estos alumnos que participan de talleres de teatro, de danza, donde hay que aprender un libreto también, y bueno, y donde hay una dirección artística que distribuye los roles y se arman los espacios escénicos. Y creo que lo que muestra es que, por supuesto, es posible, ¿no? Y es disfrutable. Sí, sin duda. Creo además que algo importante es pensar a las personas con discapacidad como sujetos valiosos como cualquier otro de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Creo que, bueno, como decía Sebastián, en las escuelas especiales no había bibliotecas hasta ahora, ¿no? Tomo esa reflexión. Entonces me pregunto, ¿cómo todo un grupo humano ha sido considerado como menos que humano al no poder participar de la cultura, ¿no? Y en el sentido de no poder disfrutar de la cultura ni considerar que pueden hacer cultura, digamos, ¿no? Entonces, no poder actuar, pero no poder escribir una obra de teatro ni ir a verla, son partes de cómo esta sociedad piensa de forma bastante devaluada a todo un grupo humano a partir de esta diferencia que se explica también, como decías, por esta idea del capacitismo. Que pueden ser consumidores y productores. Claro. Sí, claro. Y también cuando hablamos de otras dimensiones, ¿no? del entramado social, nosotros trabajamos mucho con la educación sexual integral. Una dimensión en la cual los sujetos con discapacidad están muy subalternizados, ¿no? Infantilizados, pensados no como sujetos deseantes ni que desean a otros, ¿no? Digamos, hay que pensar a las personas con discapacidad en todo el entramado social y en todas las dimensiones. Y esa es una que, por ejemplo, a nosotros nos parece fundamental porque no vienen siendo vistos como personas autónomas, con deseos, con posibilidad de elección. Vuelvo a esto que decíamos, ¿no? Muchas veces las personas con discapacidad, por estar pensadas como desde un lugar deficitario o inferior, son definidas por otros, ¿no? Entonces, los destinos también son, y hasta los emocionales, ¿no? Y da la sensación como que muchas veces la sociedad no perdona nada en el sentido de exigir una perfección, y desde ahí creo que bueno, vino esas reflexiones peyorativas en relación a Guado de Pedro desde algún periodista, o no me acuerdo si era periodista, pero bueno, no fue el único seguramente, y tiene que ver con esto, ¿no? Con esta exigencia de perfección, de no aceptar que haya la más mínima dificultad en ningún plano de la vida, cosa que por otra parte no existe. Bueno, nos vamos al próximo y último bloque y redondeamos este tema. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto. ¿Cuál es el nombre? Bueno, para que quede grabado que... Pará, ¿cuál? ¿El que dije yo? A ver, ¿cuál dijiste? La llave de la eternidad. O... pará que la eternidad, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Poliana por la noche, Poliana en la mañana. Jabón de tocador, líquido, shampoo, acondicionador, antitranspirantes y mucho más. Poliana todo el día. Poliana te acompaña. Poliana te acompaña. Buenas, ¿chocolate visión? ¿Y ahora? Si me preguntas a mí, llevo el vicio de maní. Entre tanto bullicio, con esta rima torpicio, que sería un maleficio. No probar almendras vicio. El de almendras es un vicio, pero en mi humilde juicio el de menta más propicio, un placer que yo acaricio. Sobre gusto nada escrito, pero igual yo me la banco. Todos los vicios están buenos, ninguno como el blanco. Déjense. Yo también improviso. Improviso. Elige el que se te ocurra. Estar bien es el resultado de muchas decisiones que tomamos todos los días. Una mirada humana de la salud. En Casa Salud te damos herramientas para
para estar mejor. Consejos sencillos, fuentes confiables, prevención, la salud como servicio de la televisión pública. Cerca tuyo para crear tu mejor versión. En Casa Salud, nueva temporada con Natalia Paratore, sábado, 14 horas, televisión pública. Nosotros intentamos en estas notas meternos un poco en la mentalidad de los futbolistas. ¿Todos los días pensás en el Mundial? ¿En algún momento? Sí. Teníamos una energía que no era normal. El haber podido darle una alegría a todo el país no tiene precio. Tirarme y verlo a él arrodillado y ser el primero que lo abraza como campeón del mundo fue increíble. Decía, gracias, los amo, gracias. No. Gracias. Sí, la verdad que... Mira. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. Marcaste la vida de todos. Muchísimas gracias, la verdad que lo sentí durante todo este tiempo, el cariño de la gente. Ven a mí, tu lugar es aquí, amor, no volveré a perderte. ¿O qué será, que andas suspirando por las alcobas, que andas susurrando versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas? Esto es Unísono, el programa federal donde la música de todo el país va a tu casa. Sábado, 23:30, televisión pública. Bueno, seguimos entonces, vamos a ver enseguida algunas imágenes más de una puesta en escena en la que los alumnos interpretan, en este caso, La Nona, esa famosa obra que se ha dado tanto tiempo en nuestro país y que, por supuesto, es posible de llevar a cabo con niños con cualquier tipo de dificultad, y es lo que ha logrado Juana Costa, bueno, trabajando con ellos, haciendo proceso, como se hace con cualquier grupo de artistas, ¿no? Que lleva su tiempo, que hay que madurar el texto, que hay que ensayar, que hay que, bueno, distribuir los personajes y probar una vez y otra vez, y alguna vez con luces y otra vez con música y con vestuario, y todo es posible, por supuesto, como estamos viendo en estas escenas, también con estos alumnos. ¿Hay propuestas artísticas, Sebastián, en las escuelas especiales? Sí, mira, Mirta, justamente en estos días estamos incorporando a los CFI. Los CFI son los Centros de Formación Integral que para jóvenes con discapacidad de la provincia de Buenos Aires, que anteriormente estaban vistos solamente como talleres de oficio. Claro. Porque tenían también desde un paradigma más de la formación en el hacer y desde los oficios solamente. Estamos incorporando ahora profes de artística a cada institución, que en la provincia de Buenos Aires pueden ser 4 lenguajes: música, plástica, danza y teatro. Claro. Y llamativamente nosotros le damos a las escuelas tienen que elegir ese lenguaje, y si bien uno pensaba que música era el lenguaje más conocido y más elegido, están las escuelas queriendo tener teatro, queriendo tener danza, entonces están llegando ahora los profes, nombrándose los profesores de teatro y danza, plástica y música para esas escuelas. O sea que evidentemente hay un interés, hay unas ganas, y es de vuelta, es la creencia y la convicción de que para todos y para todas, todo. Exactamente, porque bueno, veíamos esas escenas, muchas veces hay personas que piensan que si alguien tiene una discapacidad para hablar, eso quiere decir que no puede pensar, claro, ¿no? Y el grupo Alas también nos iba mostrando cómo todos
tenían un lugar posible cada uno desde su dificultad. Me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre este proyecto de ley que presentó el Grupo TEA, Padres Autoconvocados, y que apunta a que reciban capacitación en discapacidad todos los docentes. Fue presentado en el Congreso, como ustedes saben, esta iniciativa, veremos qué sucede, pero en principio, ¿qué pensás? Bueno, por un lado creo que es un ejemplo de lo que veníamos hablando, de cómo las familias y este grupo, acá en Argentina, como saben, también existe el grupo Artículo 24, que nuclea más de 170 organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad y de familias por la educación inclusiva, y este es como un ejemplo más de cómo se da ese avance también propiciado por las familias. Y la formación docente es sin duda un área clave en pensar estas cuestiones. Nosotros, por ejemplo, desde el espacio de investigación de la Universidad Nacional de La Plata, donde yo trabajo con Claudia Broidman, Inés Sancha, Mónica Escobar, Verónica Grimaldi, en didáctica de la matemática, vemos cómo, digamos, hay muchos aportes desde las didácticas específicas y comunes para pensar la enseñanza en aulas con estudiantes con discapacidad. Pero sí quizás se requieren algunos saberes específicos vinculados a la accesibilidad, y lo que es muy importante es poder dar un lugar a problematizar una mirada que tenemos sobre la discapacidad, que es, como decía Sebastián, desde el modelo médico, y convencernos como docentes que podemos poner al servicio de todo nuestro estudiantado los saberes didácticos que tenemos para enseñar en esas aulas. Y creo que otro contenido básico tendría que ser también el desarrollo de formas de trabajo colaborativos de enseñanza. Necesitamos salir de esa soledad y aprender juntos. Y los espacios de formación son muy necesarios también entre colegas de educación común y especial. Así que sí. Sí, y bueno, mencionábamos antes la maestra integradora o maestro o el acompañante terapéutico, y qué vínculo necesario tiene que hacer con un docente en las escuelas comunes. Pero, ¿qué pensás sobre esta capacitación? Sí, nosotros en el sistema educativo cuenta desde hace mucho tiempo con un sistema de formación permanente de docentes, con múltiples cursos, capacitaciones, especializaciones. Tenemos en la provincia los llamados CIES, que son los centros en donde se pueden capacitar los docentes con temáticas varias y dinámicas que se van renovando. Hemos trabajado en este tiempo en transversalizar la perspectiva de discapacidad en los nuevos diseños curriculares de los niveles. Entonces, ahí nosotros encontramos, más allá de los casos particulares, la posibilidad de presentar en la política pública, en los diseños curriculares, en la enseñanza en las aulas, la perspectiva de la discapacidad para que esté presente. Para nosotros es seguir marcando que los niños, las niñas jóvenes con discapacidad son parte del sistema educativo, y trabajar con las familias, ¿sí?, ciertas cuestiones que nosotros las necesitamos y ellas nos necesitan a nosotros, pero también trabajar del sistema educativo en términos de formación inicial, de formación permanente, cuántas cuestiones tenemos ya logradas y cuántas nos restan para seguir avanzando en temas varios. Sabés, Mirta, que las temáticas y las agendas son dinámicas y avanzan por suerte, y entonces también el sistema educativo tiene que avanzar con ellas y tiene que presentarlas en el trabajo en cada escuela. Bueno, si hay algo que caracterizó esta gestión del ministro Silione en la provincia de Buenos Aires es la permanente inauguración de escuelas de las más diversas en todos los niveles, y de hecho, bueno, hubo una inauguración en 25 de mayo que vamos a ver ya y nos podés ir contando. Sí, mira, esta era una escuela que contaba con un edificio muy precario y sin condiciones, y es en una localidad de esas distantes del conurbano, esas localidades que tal vez no son las más ni conocidas, ni visitadas, ni turísticamente, ni por su demografía, ¿no? Entonces, ahí se dio, ya fue el año pasado, es uno de los 160 edificios
inaugurados, creaciones del sistema educativo. Ahí estamos viendo cuando podemos inaugurarlo junto con nuestro ministro, y es dar la cobertura, la respuesta educativa en todos los lugares de la provincia. Estamos abriendo también anexos en parajes rurales. Sabes que dentro de la modalidad y también en todos los niveles educativos se vienen abriendo muchas instituciones, jardines, primarias, secundarias, y ahí la educación especial está dentro de esos niveles, trabajando, y a la vez también había mucho desfasaje en la creación de edificios propios que estaban demoradas, y bueno, se pudo activar, y ahí la comunidad en 25 de mayo festejó, con mucho frío ese día, pero festejó y estaban todos muy contentos y con una creación muy esperada. Veía ahí a alguien con silla de ruedas y pensaba, bueno, tenemos que decir que en la sociedad en su conjunto algo se ha avanzado en estas últimas décadas, por ejemplo, en relación a las barreras arquitectónicas y urbanísticas, como se las suele llamar. Antes de ir a la bibliografía, recordaba y recomiendo muchísimo a todos, si no la han visto, la obra Claveles Rojos. ¿La vieron? Bueno, cada tanto se vuelve a dar, se dio muchísimo tiempo. Es una obra sobre una familia que tras la muerte de los padres tienen que repartir la herencia, y entre todos esos familiares hay una niña con una discapacidad en el habla. Y cómo en realidad todos lo que tratan es de que ella no tenga los mismos derechos, pero lo más emocionante de la obra es cómo ella se defiende. Y lo pienso también en relación a esta joven con síndrome de Down que también nos mostraba en su reflexión sobre su desacuerdo con el Día Mundial del Síndrome de Down, cómo ella se defiende, ¿no? Entonces, bueno, es una obra emocionante, valiosísima. Es muy común que haya estas situaciones en las familias. Ahí estamos viendo, por eso dice un drama testimonial, y la actuación, lamentablemente no recuerdo a la actriz, es una de las mejores que he visto en mi vida. Así que estén atentos si Claveles Rojos se vuelve a dar, no se la pierdan. Ella tiene a su abogado, pero la defensa de sus derechos la asume en primer lugar ella misma. Es maravillosa. Bueno, vamos a ir mostrando la escenografía porque tenemos mucho que comentar, y nos vamos entonces a la primera propuesta, que es Discapacidad, Orientación Vocacional y Proyecto de Vida. Temazo, ¿no es cierto? No sé qué piensan, pero realmente hay muchos niños jóvenes, mejor dicho, que están en condiciones de desarrollar alguna vocación, y que el sistema es importante que les dé un lugar y que egresen como lo hacen otros de la escuela secundaria con un proyecto de vida. Es un libro que tiene que ver con el deseo y con bueno, las posibilidades de elegir. Nos vamos a la otra propuesta, que es Infancias en la Escuela. Es un libro que analiza la complejidad, la construcción de subjetividad, las fantasías y quiénes pueden ser sostén de estos niños. Y seguramente ahí familia y escuela tienen que trabajar juntos. Nos vamos a la otra propuesta, que es Aulas Inclusivas. Y en este libro se analiza la educación inclusiva y hay muchas actividades, propuestas para que los alumnos puedan tener sobre todo la mayor participación posible en el trabajo en el aula. Seguimos. Tenemos uno más. Hiciste referencia hace un momento a la educación sexual integral, Sebastián. Este libro se llama Acerca de la sexualidad en la discapacidad y es una publicación de la Escuela Génesis que hizo hace unos años. Y nos vamos a
el libro que mencionamos varias veces en el transcurso del programa, Prácticas Artísticas Inclusivas, Teatro, Danza, Canto, de Juan Ignacio Acosta, que tiene prólogo de Carlos Escliar. Y estos que vamos a ver ahora, nos vas a contar un poco de qué se tratan estos dos cuadernillos que seguramente ya están distribuidos en las escuelas. Sí, mira, es la revista de la Dirección de Educación Especial. Uno de los números está ilustrado por un estudiante de una de las escuelas y tratan temas educativos de nuestra modalidad, y difundiendo acciones que nosotros hacemos, pero también poniendo producción pedagógica al servicio de las escuelas y de las familias y de cada estudiante. Es una publicación trimestral de la Dirección de Educación Especial. Bueno, y Pilar, ¿qué nos decís? De todo este material hay muchísimo, me parece que esto es el resultado de mucha reflexión, de mucho debate también entre profesionales. De despedida. Sí, sin duda hay avances y eso es muy importante, y para seguir avanzando yo creo que debemos salir de esa soledad del aula o de cada espacio, juntarnos para pensar y no perder de vista que es muy importante partir de las voces de las personas con discapacidad, que tienen sus historias para contar, que tienen su modo de ver sus propios procesos educativos, y como dice el lema de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nada sobre nosotros y nosotres. Así que ahí nos dan la pista de un buen punto de partida para pensar nuestras prácticas escolares. Despedida, Sebastián. Mira, más que nada agradecer, por supuesto, y tomando algunas de las palabras que se escucharon hoy, no se trata de oportunidades, se trata de derechos conquistados y de derechos por conquistar. Así que bueno, desde el lugar que me toca hablar, que es desde la gestión pública y de la Dirección General de Escuelas, vamos por los derechos para reforzar lo que ya tenemos conquistados, para disputar sentidos, porque hay que disputar sentidos y cuestiones materiales y también simbólicas. Entonces vamos por los derechos que aún no conquistamos. Bueno, gracias a ambos por haberse acercado, y a ustedes me quedo pensando, una inclusión más justa y más respetuosa tiene que ver esencialmente con un Estado presente. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa. Confianza y cada día otra vez hacer pensando y pensar.